Hola Javier, ¿qué tal? Habla Viviana. Hola. ¿Cómo estás? Hola Viviana, buen día, ¿cómo estás? Estamos Viviana, Andrea y Jorge para hacerte esta pequeña entrevista. Muchísimas gracias. Te quería consultar, lo primero que queríamos hablar es Sí, dime. sobre las internas, sobre cómo vienen las internas, cómo es tu lista, quiénes se presentan. Sí, hola, te escucho. Ahora sí, bueno. Ahora sí. Volvemos a arrancar. Bueno, hola. No, quería que nos contaras cómo viene la interna radical, quién se presenta en tu lista. Bueno, la realidad es que nosotros veníamos trabajando desde hace un tiempo en búsqueda de la unidad del radicalismo. Más allá que sí, nosotros estamos posicionados desde hace mucho tiempo en una posición, desde Gualeguaychú a la fecha, en una posición muy crítica sobre la conducción partidaria en la provincia, a nivel nacional, y a su vez teníamos también algunas cuestiones y planteábamos en el comité local algunas cuestiones planteando la recuperación de la identidad de la Unión Cívica Radical. Del partido. Y en base a eso planteábamos la unidad, ¿no? En discutir estas cuestiones que son para nosotros de fondo, ¿no? Sí. Y bueno, conformamos una lista con otros sectores, con el sector de Walter Batistela, y con un sector incipiente, un sector nuevo que se está formando, que lo encabezan los chicos de Castanino, Fernando y Valentín Castanino, sí. Donde ahí también abreva Luis Secreto, que también estaba conformando ese grupo, y logramos hacer un acuerdo y planteábamos un criterio para la unidad del partido, ¿no? ¿Cuál era ese criterio, Javier? Y el criterio era que nosotros creíamos que el amontonamiento no había funcionado. ¿A qué le llamamos amontonamiento? Años, la alianza que está hoy enfrente nuestro es la que tuvo mayoría en la conducción del partido. Nosotros estábamos totalmente de acuerdo, yo creo que el 80% del partido estaba de acuerdo, incluido, en este caso voy a decírtelo, Walter Batistela, de que Nacho Palacios era el candidato ideal para armar un proyecto con fines a ganar el municipio en el 2023. O sea, en eso estábamos de acuerdo. Sí. Ahora, lo que nosotros creíamos era que el rol del partido debía ser otro, entonces en esta instancia reclamábamos la presidencia del partido para darle ese perfil y la recuperación de la identidad del partido desde lo que nosotros pensábamos. Y esto era lo que queríamos discutir, ¿no? Como no llegamos a un acuerdo en esta cuestión, no nos pudimos poner de acuerdo en esta cuestión, en el momento de definir la primera reunión que se hizo formal, convocada por el comité desde la unidad, quedó muy claro que la alianza que conduce el partido seguía firme e insistiendo en quedarse con la conducción del radicalismo. Nosotros decidimos armar lista y ir al debate, o sea, ir al debate en una elección interna, porque creemos que en este caso nosotros expresamos mejor esa recuperación de la identidad. Queremos una oportunidad para demostrarlo de la identidad del partido, ¿no? Bien. El partido en estos 4 años se desdibujó el 9 de julio, el bloque de concejales parece un apéndice del PRO, y esto no es una crítica, esto es decir, bueno, describir la realidad. Distintos. Más allá de que somos una alianza, somos 2 partidos distintos. Y nosotros cuando tengamos alguna diferencia o cuando tenemos algún proyecto que exprese al radicalismo, no lo podíamos canalizar porque la realidad era que estábamos mimetizados con la gestión de gobierno, que es claramente el 9 de julio, y fue también en la provincia y fue también en la nación, porque el presidente Macri fue muy claro,
nosotros gobernamos y bueno, y ustedes acompañan desde una alianza electoral que solamente fue legislativa, ¿no? Nosotros queremos cambiar eso. Claro. Javier, buenos días. Andrea Buceta te habla. ¿Cómo andás? Buen día, Andrea. ¿Todo bien? Todo bien. Te hago una consulta. Esto de que vos estás diciendo de la alianza, vos estás queriendo comentar esto de cuando llegan al Consejo, todo lo que tiene que ver con el perfil radical, digamos, como para que por ahí la gente lo entienda, no tiene voz a la hora de poder defender el proyecto en el Consejo Deliberante. No tiene voz, pero no solamente eso, pero nosotros hemos acompañado cosas que no tienen nada que ver con la Unión Cívica Radical. Exacto. O sea, con nuestro pensamiento, ¿no? Sí, sí, claro. Y la realidad es que los que han tenido representación legislativa son los que conducen el partido. Nosotros pretendemos para el futuro tener un interbloque, o sea, recuperar la sigla Unión Cívica Radical en el Consejo Deliberante y tener un interbloque con el PRO, o sea, como es en muchos lugares, ¿no? Para poder visibilizar a nuestros concejales, para que la gente sepa que la Unión Cívica Radical existe, para que la gente sepa que hay muchos proyectos para canalizar a través del Consejo Deliberante desde la Unión Cívica Radical, porque si no, ¿cuál va a ser la diferencia? Nosotros vamos a presentarnos en las PASO del año que viene a dirimir en una alianza que nosotros pretendemos que sea más amplia, que no sea solamente con el PRO, sino que se incorporen otros sectores. Es lo que dice Martín Lustó permanentemente, no alcanza con esta alianza chica, sino que si queremos hacer alternativa de gobierno tenemos que ampliar la alianza, y nosotros coincidimos con esa mirada, también con la mirada de Pose, que sostiene exactamente lo mismo. Y creemos que el radicalismo en eso tiene que tener una representación. Y no hay que tener miedo a las diferencias, porque también en otras alianzas de gestión y de gobierno hay diferencias y se dirimen esas diferencias sin ningún tipo de dificultad. Te lo decimos los peronistas. Dejar de ser una alianza electoral para ser una alianza de gobierno. Claro, yo te hago referencia a esto porque somos muy criticados en muchos ámbitos. Esto que por ahí hacemos nosotros desde el Frente de Todos, con el Frente Renovador y con Unidad Ciudadana, que si bien somos tres bloques diferentes, muchas veces trabajamos en interbloque y otras no llegamos a un consenso y alguno vota diferente, digamos, pero defiende su postura, porque de hecho el Frente Renovador trabaja por su cuenta y muchas veces compartimos y otras no. Tiene que ver con este crecimiento político y este trabajo y el lineamiento que trae cada partido y bueno, me parece que esta es la manera de trabajar. Por eso te preguntaba, porque muchas veces se pierde esta mirada radical dentro del Consejo. Por supuesto. Que si bien soy nueva, perdón que te corte, si bien soy nueva dentro del Consejo Deliberante, falta esa mirada radical, como faltaría la del peronismo si no existiera un partido peronista dentro del Consejo Deliberante, ¿no? Claro, pero seguramente esto es lo que nosotros intentamos recuperar. Y por eso la estrategia que nosotros proponíamos era que nos encolumnábamos detrás de Nacho, que lo considerábamos un dirigente que tenía las posibilidades a través de su juventud, pero también que tiene una trayectoria. Ojalá pudiéramos tener muchos jóvenes, que bueno, ahora hay un grupo de jóvenes incipientes que hay algunos jóvenes que ya los van a empezar a conocer bastante interesantes para el futuro, porque todos creemos que los partidos se tienen que renovar. Por eso la figura de Lustó como figura de renovación dentro del partido a nivel nacional, y también una figura como la de Pose, que si bien es cierto es un dirigente de muchos años, es joven y es alguien que gestiona. Que es algo que necesita hoy la Argentina. Un gran gestionador lo ha demostrado en su municipio y bueno, nosotros queremos proyectarlo a nivel provincial, ¿no? Que esta es nuestra estrategia, como un sinónimo de renovación y de recuperación de esa identidad radical que hemos perdido. Vos fijate que nosotros le hemos cuestionado algunas cosas, nosotros mismos cuando éramos oficialismo a Batistela, se las cuestionábamos,
y nos plantábamos, y vos no estabas en el Consejo, pero muchos peronistas lo sabían esto, porque creíamos que no tenían, muchas de esas iniciativas no tenían ese tinte radical que nosotros pretendíamos, y después resulta ser que cosas muy parecidas se las avalamos y se las acompañamos al PRO sin chistar, ¿no? Y esto nos fue quitando en estos 4 años esa identidad que nosotros queremos recuperar. Bien, te quería consultar, entonces, ¿los referentes nacional y provincial son los mismos, Lustó y Pose, para ustedes y para la facción de Nacho y su gente? Sí, son los mismos. Nosotros tenemos una alianza local, lo que sí tenemos una alianza local en la que coincidimos, a pesar de las diferencias, coincidimos en esta estrategia que yo te planteaba al principio. Coincidíamos en que el rol del partido iba a insumir un desgaste al presidente, y por eso decíamos, nosotros vamos al partido y vamos a hacer el esfuerzo y el desgaste para preservar la figura de Palacios como candidato a intendente y armar un equipo que le permita hacer más democráticas las bases, digamos. Claro, armar la propuesta de gobierno, ¿no? Dedicarse a trabajar y a caminar, porque yo creo que la tarea del partido va a ser desgastante y es muy probable que el presidente en estos años sufra un desgaste, que es lo que nosotros no queríamos o no queremos, para tener un candidato que llegue con la mayor fuerza posible a competir en las PASO del 2023. Esto no fue entendido así, se mantuvo la alianza que venía desde hace un tiempo conduciendo los destinos del partido, y bueno, nosotros lo respetamos y vamos a dirimir esta cuestión en una elección interna. Bien. Que se va a plantear este tipo de discusiones, ¿no? Va a ser una discusión política interesante, de qué es lo que pretendemos nosotros para el partido. Javier, y en el plano local, ¿cómo se ven para proyectarse a corto plazo? ¿Se ven más cerca de la Alianza Cambiemos o se ven más en una línea independiente? No, nosotros no decimos que somos críticos de un sector que es muy fundamentalista dentro del PRO, ¿no? Somos muy críticos de eso. Y estamos convencidos que con esto no alcanza, pero además una cuestión fundamental, nosotros no queremos más una alianza electoral, queremos una alianza de gobierno, y queremos que el eje de esa alianza de gobierno sea la Unión Cívica Radical, porque no nos puede pasar, yo creo que la historia hubiese sido otra si el radicalismo hubiese actuado de otra manera en la gestión del PRO. Si el radicalismo se hubiese plantado en muchas cuestiones, hoy a lo mejor el resultado de las elecciones pasadas hubiesen sido otras, ¿no? Y en eso lo repetimos y no nos cansamos de repetirlo, que si la actuación del radicalismo, en vez de hacer seguidismo de las decisiones del PRO, hubiesen sido plantarse ante algunas decisiones, porque el radicalismo tenía poder en el Senado, tenía poder en diputados, tenía mucha influencia legislativa y podría haber actuado de otra manera. Sí. Quizá los resultados que sufrimos y la derrota que sufrimos no hubiese sido tal en las últimas elecciones, ¿no? Y entonces esa dirigencia debe hacer autocrítica y debe hacerse cargo de sus errores. ¿Vos te referís específicamente al Congreso de Gualeguaychú? Sí. Yo me refiero específicamente a ese Congreso. Si el radicalismo en algún momento le hubiese dicho no a Macri, en esto no estamos de acuerdo, porque, a ver, el resultado de las últimas elecciones a lo mejor hubiesen cambiado, porque Macri no hubiese actuado y no hubiese implementado políticas que implementó, que castigaron a los sectores que el radicalismo siempre intentó representar. El radicalismo siempre intentó representar a las clases medias, a los sectores productivos pequeños y medianos, al pequeño y mediano comerciante, a las pymes, a los trabajadores, a la gente humilde, a los sectores que estaban padeciendo una situación muy difícil, ¿no?
y nosotros dejamos hacer, inclusive en algunos casos fuimos voceros de aumentos tarifarios que fueron salvajes y que afectaron a la clase media, que afectaron a la pequeña y mediana industria, que afectaron al trabajador, que se convirtieron en impagables, y todo esto hizo que tanta cantidad de errores que se cometieron hicieran que en la última elección aquellos que habían perdido en el 2011 y que estaban casi en una situación muy difícil de recuperación política, se recuperaran y nos terminaran ganando la última elección. Esa es la crítica que nosotros le hacemos a la conducción del partido a partir desde Gualeguaychú, ¿no? Y ha habido muchísimos dirigentes que han reclamado posturas distintas, ¿no? Y a lo mejor las cosas hubiese cambiado. A lo mejor hoy estábamos hablando de que seguíamos conduciendo el gobierno nacional, el gobierno provincial, y bueno, y esto Javier, no ocurrió, esto no fue así. ¿Y no hay una posibilidad de que el radicalismo pueda reconstruirse para caminar solo como caminó durante más de 100 años? Y Mirá, no tener que estar aliado al PRO. Hoy es muy difícil esto. Por eso, pero nosotros planteamos una alianza distinta, ¿eh? Sí, eso lo entendimos. Nosotros planteamos una alianza del radicalismo como eje, porque también el Frente de Todos es una alianza de distintos sectores. Sí. Más allá que todos abrevan y dan vueltas y se generan alrededor del peronismo, tenemos, Sí, Nuevo Encuentro, Partido Solidario, tenemos muchísimos movimientos, sí, es verdad. La suma de Massa que vuelve al partido, pero que tiene su propio pensamiento, la llegada de Alberto, que había sido muy crítica. Hoy no se puede gobernar, sobre todo con la crisis que sufre la Argentina, en soledad. Hoy hay que tener una base de sustentación muy fuerte, y nosotros estamos pensando, por ejemplo, en sumar no solamente a sectores sociales y a sectores productivos, sino también estamos pensando en el intendente de Santa Fe, de Rosario, que está muy cercano al radicalismo. Estamos pensando en el socialismo, estamos pensando en otros sectores que podrían ser, en algunos sectores peronistas que disienten con la gestión del Frente de Todos hoy. O sea, ese es nuestro pensamiento. Pero además, a partir de una gran diferencia con lo que pasó en Gualeguaychú, nosotros queremos una alianza de gobierno, una alianza que acuerde políticas de gobierno, no que sea una alianza meramente electoral. Y esa es la gran diferencia. Y eso es lo que queremos cambiar. El 9 de julio queremos cambiar en la provincia y queremos cambiarlo en la nación. Bueno, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Queríamos tener tu voz porque también tuvimos la de Nacho. Así que queríamos ser democráticos en eso también. Así que te agradecemos muchísimo esta entrevista. Y bueno, después de... ¿Cuándo son las elecciones? Hasta ahora la fecha está fijada para el 11 de octubre. Pero creo que con esta extensión de la cuarentena, estoy casi seguro que la sensatez de los dirigentes que tienen que decidir y resolver posiblemente vayan a postergarla para una nueva fecha, porque creemos que sería no solamente una irresponsabilidad y una insensatez hacer la elección en medio de esta situación que estamos sufriendo todos los argentinos, ¿no? Uh-huh. Javier, una última pregunta antes del cierre, por ahí media anecdótica. Yo te conozco como un referente del radicalismo, como un militante, como político de territorio. ¿Cómo ves hoy el radicalismo para el 9 de julio? ¿Cómo te verías dentro del Consejo Deliberante? ¿Cómo te repensás? Me calculo que debes ver las sesiones y, ¿no? Como político de raza, creo que debes estar como inquieto. Te conozco, que calculo que debes estar como inquieto y como me gustaría que por ahí tener tu mirada. No solamente inquieto, estoy preocupado desde hace mucho tiempo y lo vengo señalando, porque nosotros teníamos un montón de proyectos. Nos tocó perder esa elección y esos proyectos quedaron truncos. En 4 años no se presentó un solo de esos proyectos o de esas ideas que nosotros teníamos si nos tocaba seguir conduciendo los destinos
del partido de 9 de julio, y no se vieron reflejados en el Consejo. Y sí, proyectos que nosotros por ahí no estábamos tan de acuerdo, y que en el pasado habíamos inclusive habíamos tenido diferencias con nuestro propio Ejecutivo, ¿no? Después los vemos canalizados en el Consejo Deliberante. Yo no aspiro hoy a ocupar un cargo en el Consejo Deliberante, sí aspiro que el radicalismo vuelva a tener esa voz. Y esa va a ser mi tarea si me toca ser presidente del partido. Nosotros estamos caminando, estamos intentando recuperar el partido, estamos hablando con la gente. Esto no es contra nadie, sino que esto es devolverle... el radicalismo de 9 de julio gobernó 18 años desde la democracia hasta hoy en 9 de julio. Es un partido con un fuerte arraigo y una fuerte representatividad en nuestro distrito, y es lo que nosotros queremos recuperar. Queremos que nuestra voz, a través de a quien le toque llegar al Consejo de Deliberantes, se haga escuchar, y que no tengamos miedo a plantear las diferencias, porque también con las diferencias se construye, se crece con el consenso, y no con la imposición y el seguidismo de proyectos que en muchos casos nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, te agradecemos muchísimo, Javier, muy fructífera la charla, y seguiremos después de las elecciones para ver cómo sale todo. Bueno, muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Gracias, hasta luego.